Un día más, es un placer encontrarnos aquí, en Punto de Encuentro con la Biblia. Seguimos con la serie Preparación para el Tiempo del Fin. Y en esta ocasión vamos a disfrutar del séptimo tema, que lleva un título un tanto interesante. Mateo 24 y 25. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Hola Josías, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros estudiando este interesante tema y a ver qué nos dice Mateo 24 y 25. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por invitarme y deseosa de conocer más y más. Y por último, os presento a Israel Gundín. ¿Qué tal, Israel? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos disfrutando, ¿verdad? Creo que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y la palabra de Dios pues, nos está dando indicaciones claras cómo prepararnos para vivir esos tiempos. Y los amigos que siguen el programa supongo que también estén disfrutando con esta serie. Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, quiero recomendaros quecurso.com, una plataforma gratuita que ofrece interesantes cursos bíblicos de salud, de familia, de educación y otros. También recordaros que durante esta serie estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Comenzamos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24. En Mateo 24 y 25, Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, Él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. En las palabras dichas a sus discípulos, Cristo no solo les habla a ellos, sino también a sus seguidores de las generaciones siguientes, y en especial a los de la última generación, que estarán vivas cuando Él regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito. Guerras, rumores de guerra, pestilencias, falsos cristos, persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de la Iglesia. Al mirar hacia atrás, podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en Él para las predicciones que todavía no se han cumplido. Sin embargo, Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendría. En Mateo 25 contó parábolas para preparar a su pueblo para su venida. Y vamos a ver estas parábolas en el programa de hoy también. ¿Qué mensaje general dio Jesús a sus seguidores acerca de los últimos días en Mateo 24? Sobre todo en la primera parte, en la primera porción, en los primeros versículos, del 1 al 25. Vemos que Jesús nos dejó ciertas señales para no estar engañados con estos tiempos finales, porque según la descripción de los dos capítulos habrá engaño. Habrá alguien que querrá engañar al seguidor fiel al Señor, y entonces nos deja como flechas para entender bien cuáles son los acontecimientos y por dónde hay que seguir. En el capítulo 24, el primer versículo dice: cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después los discípulos continúan con la conversación y les hace una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús empieza a explicar con detalles cada situación que tenía que ocurrir, y nos habla de guerras, nos habla de enfermedades, nos habla de terremotos, como si fueran situaciones muy
comunes muy, muy vistas, pero no solo esto, habrá también engaño en tema espiritual. Vendrán profetas que dirán que son Cristo y enseñarán otras enseñanzas. Vemos en relación, ese texto tiene una relación tremenda con Apocalipsis 13, del 11 al 17, donde nos habla también con el lenguaje apocalíptico, por supuesto, como nos dicen otros programas, habla de una bestia, ¿no? Entonces voy a empezar a leer unos pocos versículos. Dice, después vi otra bestia, versículo 11, Apocalipsis 13, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tiene una relación tremenda con lo que Cristo nos dice en Mateo 24, cuando habla de que habrá falsos profetas que engañarán a muchos cristianos. Entonces, lo vemos hoy en día, ¿no? Vemos hoy en día incluso personas que ya se proclaman a ellos el Cristo. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos porque esos falsos profetas incluso podrán hacer señales. Y habrá algunos que, por ejemplo, se podrá decir de ellos que hacen milagros, que pueden hacer descender fuego del cielo. Entonces, esa es una actitud como cristianos. Tenemos que estar, como dice muy bien Pablo, tenemos que examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Y sobre todo estar bien cimentados en la Biblia. Porque si tú tienes un buen conocimiento de las profecías, si tú estás bien cimentado en Cristo Jesús, si sobre todo la Biblia es tu guía y tienes un buen conocimiento de ella, podrás identificar. Porque el objetivo de todo esto, de Mateo 24 y Mateo 25, Jesús muy bien lo dijo. Yo todo esto lo digo para que cuando pasen estas cosas, lo puedan identificar. Puedan identificar cada una de las cuestiones. Si un cristiano tiene un buen conocimiento bíblico, podrá identificar quién es un falso Cristo y quién es Cristo verdadero. Podrá identificar algunas verdades o algunas mentiras que están mezcladas con verdades en algunos movimientos cristianos o otros movimientos que están predicando... Espirituales. Sí, espirituales incluso, que están predicando cómo llegar hacia un lugar o cómo ganarte la salvación o cómo ser más rico, etc. Si tú estás bien cimentado, podrás ver realmente dónde está la verdad, dónde está la luz y sobre todo podrás seguir los pasos de Cristo y no de un profeta falso. Por eso podemos encontrar en Mateo 24 y 25 cómo se recoge realmente todas estas señales para prevenir, ¿no? Fíjate, Dios lo que nos ama, que Él, lo que las palabras han quedado registradas aquí para nosotros en este tiempo, nos ayudan a prevenir. Y prevenir, Mateo 24 tiene 2 direcciones. La primera apunta hacia la tierra. Y la tierra tiene que ver con nosotros. Es decir, tiene que ver lo que habla Jesús, está relacionado con el corazón del hombre, con el corazón del hombre. Y también apunta hacia el cielo en cuanto a la naturaleza. Cómo está la naturaleza y qué eventos suceden a nuestro alrededor. La primera, podemos verlo, mira, en 2 de Timoteo capítulo 3, también hace referencia a cómo serán los hombres en el tiempo del fin, ¿no? Y su corazón tiene que ver con amantes de sí mismos, egoístas, soberbios, blasfemos, es decir, que tratan de quitar a Dios de en medio, no le agradecen lo que Dios ha dado. Desobedientes a los padres, ingratos. Habla incluso sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Y más adelante dice, estos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, también usa la comparación como los días de Noé. En los días de Noé, en el libro de Génesis, capítulo 6, podemos leer la historia, ¿no? Como aquellos días donde la gente, su corazón se inclinaba constantemente hacia el mal. El tema aquí en cuestión, fíjate que lo interesante no es que habla de personas no creyentes, sino que Jesús hace referencia a personas creyentes, a que este perfil de personas no es gente no creyente, sino es gente creyente. Dice aquí, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar por mí y diciendo cosas que están muy alejadas de mi palabra, ¿no? Entonces es importante que nosotros discernamos por medio de la palabra de Dios. Y el otro punto, hablamos del corazón del hombre, hablamos también de la naturaleza, podemos ver hoy en día cómo los tiempos de los que habló Jesús se parecen mucho a los nuestros, porque en la naturaleza podemos ver cómo los terremotos, catástrofes naturales, cambio climático, cómo el ser humano está destrozando completamente este mundo, ¿no? Y Jesús dijo, de la higuera aprended esta lección.
cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Es decir, no sabemos cuándo Cristo va a venir. No tenemos una fecha. La Biblia nos dice bien claro que Él solamente lo sabe. Pero sí que sabemos que el tiempo que vivimos ya forma parte de ese tiempo del fin. Primero, porque las profecías bíblicas se cumplieron. Y segundo, porque todos estos elementos, tanto en el corazón del hombre y en cuanto a la naturaleza, podemos ver que Cristo ya viene pronto, ¿no? Pero por supuesto, como Cristo ya viene pronto, como bien dijo Israel, habrá muchos que digan, mira, como dice bien aquí Mateo 24, 23, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está. Mirad aquí, vamos a la montaña porque Cristo se ha manifestado. Y dice muy bien Cristo, no les creáis, porque muchos harán prodigios falsos solamente para llamar la atención y engañarlos. Entonces tenemos que tener un buen conocimiento. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, Pablo habla ya conforme a esto. Pablo también les dice a los cristianos de Tesalonicenses, les dice acerca de estos tiempos en el capítulo 5 y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ya era un problema en ese momento. Ya era un problema que muchos veían y tenían una urgencia porque Cristo viniera por segunda vez. Y empezaban a ver señales por todos lados. Y empezaban a ver personas que se levantaban en nombre de Cristo para decir diferentes cuestiones que se desviaban de lo que Cristo había enseñado. Entonces, muchas de las cartas son por medio de ello. Y justo Tesalonicenses toca ese tema. Entonces dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A veces imaginamos que los últimos tiempos también van a ser un caos total. Pero como lo dice bien Apocalipsis, cuando manda la carta hacia la Odisea, cuando da ese mensaje, habla de que la iglesia dirá, estamos bien, de que la sociedad dirá, estamos muy bien, aunque por dentro estemos destruidos, nuestra apariencia será, estamos muy bien, y diremos paz y seguridad. Mateo 24, 26 dice, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad que está en los aposentos, no les creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, muchas veces, incluso la gente lo puede predecir. No nos engañemos. Nadie puede predecir fechas, nadie puede predecir lugares donde va a estar Cristo. ¿Por qué? Porque vendrá como ladrón en la noche, será como un relámpago. Él vendrá y todo ojo lo verá. Pero para eso tenemos que seguir fieles al mensaje de Cristo, a su palabra, y estar bien cimentados para identificar cuáles son los correctos sucesos de que Cristo ya viene pronto y podamos también identificar a Jesús, a nuestro Salvador, cuando le veamos. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, no os dejéis engañar por los profetas y los adivinos que están entre vosotros, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque habrá todo tipo de engaño, y porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié yo, dice el Señor. Hay esperanza porque si miramos solo este cuadro fatídico, ¿no?, del final, de que terremotos, enfermedades, pero hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Estamos invitados permanente a que nos acerquemos. Hay un texto precioso en Jeremías 29 que dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso es importante que no nos dejemos arrastrar ni por aquellas personas que quieren enseñarnos algo diferente de lo que ha sido escrito, ni tampoco nos dejemos arrastrar por esos miedos que muchas veces pueden venir a nuestra vida derivado de todas estas situaciones que se escriben en la Biblia. Porque desde luego el propósito de Jesús aquí no era para mostrarnos que entráramos en pánico, en el miedo, sino que el propósito de Jesús precisamente era para que su pueblo, su iglesia, aquellos que lo aman de todo corazón, que pudieran saber los tiempos en los que están viviendo. Porque Jesús nunca ha dejado a su pueblo en la oscuridad. Siempre le ha enviado profetas, le ha enviado pastores, le ha enviado diferentes personas con diferentes medios para que volvieran otra vez de nuevo a la verdad. Entonces, a veces podemos caer en el error de perdernos en demasiadas cosas de este tipo, en los tiempos finales, en lo que dice quién es este poder que va a atacar al pueblo de Dios,
todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y perder de vista lo más importante, que es Cristo. Porque nuestra seguridad debe estar puesta en Cristo. Y si yo tengo la convicción de que Cristo Jesús está operando en mi vida, no voy a tener ningún problema de cara hacia el futuro, porque lo que tenga que pasar en el futuro pasará. Y tampoco debo de entrar en especulaciones, porque la Biblia me dice que cuando las cosas sucedan, pues es para que nosotros creamos de lo que ha sido dicho, se está cumpliendo. Y a veces uno puede caer en el error de empezar a interpretar el futuro y llegar a especulaciones que pueden llegar a confundir no solamente a mí, sino también a otras personas. Y entonces es muy importante que nosotros aprendamos hoy a vivir en el Espíritu, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos puede dar discernimiento para poder visualizar estas cosas. Porque no vaya a ser, como dice aquí Mateo 24, que uno se crea autosuficiente y seguro en sí mismo, porque aquellos que vengan a engañar, vendrán a engañar realmente de maneras muy, muy inteligentes. Y si uno no tiene cuidado y uno no está viviendo en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, las cosas, este tipo de cosas misteriosas, solamente se disciernen por medio del Espíritu. El ojo humano no es capaz, no somos capaces de ver realmente las artimañas del enemigo, porque el enemigo es capaz de confundirte de 1001 maneras. Él es muy superior a cada uno de nosotros. El capítulo que estamos analizando, Mateo 24, es un capítulo profético por excelencia y es Jesús quien nos transmite los mensajes en este capítulo. Es ese capítulo en el que hablamos de señales que ocurrirán antes del fin. Y alguien puede decir, bueno, esto de señales, ¿qué cosa es? Bueno, cuando mis hijos eran pequeños les explicábamos lo que eran las señales. Cuando salíamos de aquí de Sagunto y nos dirigíamos, por ejemplo, a Madrid, bueno, les explicábamos, ¿no? A medida que nos íbamos acercando a Madrid, allí aparecían esas señales grandes en la autovía que dice Madrid, 150 kilómetros. Pero todavía no estábamos en Madrid. Este capítulo nos dice, la venida del Señor está cercana. ¿Y cómo lo vais a saber? Pues por estos aspectos que van a ocurrir. Como bien se dijo anteriormente, ¿verdad? Oiréis guerras, rumores de guerra, ¿verdad? Hambre, se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Lo que es interesante es que en ese capítulo Jesús, una de las señales que presenta, enfatiza 3 veces en esa señal, que la hemos mencionado. El caso de los falsos profetas. En el versículo 4 y 5 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Después, toma la misma idea. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse además multiplicado la maldad, el amor de muchos será enfriado. Y después, en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Así que es importante, porque fijaros, las otras señales va a hacer alusión a ellas, pero en esta se detiene 3 veces. Así que, ¿qué pasará con quienes quieren ser fieles a Dios a pesar de los engaños del enemigo? Bueno, Jesús también profetiza y dice qué pasará con aquellos que sean fieles. En Mateo 24 también, Mateo 24:13 lo tenemos, que dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo creo que aquí habla de perseverar, de ser fiel hasta el final, que incluso cayendo, incluso tal vez equivocándonos, algunas veces lo importante es no dejar el camino de la salvación. En Proverbios también encontramos una referencia muy importante y muy bonita que añade esta idea, diciendo que el justo se cae 7 veces y se levanta 8. El necio se cae y no se vuelve a levantar. Y esta cuestión de fidelidad es muy importante que la entendamos, porque estamos en un camino. Cuando nosotros empezamos nuestra vida con Cristo, empezamos este camino de la salvación. Llegará un momento, probablemente nos caigamos. Llegará un momento que incluso como Pedro, viendo los ojos de Jesús, haya dudado y se haya hundido en el mar. Pero Jesús siempre estará ahí para darnos la mano. Lo importante no es hundirnos en nuestras culpas, no es hundirnos en todas las teorías, filosofías que van en contra de Jesús. Lo importante es tenderle la mano a Cristo y decirle, me quiero levantar, quiero seguir hacia adelante, quiero seguir ser fiel y perseverar hasta el final. Entonces es una cuestión de fidelidad.
Hay una parábola que Jesús también contó, que es la parábola de las casas. ¿Dónde estás construyendo tu casa, no? Él habla sobre una persona que por ser más fácil, le gusta construir en el mar. ¿Por qué? Porque es más fácil cavar, es más fácil poner los cimientos. Y en el otro lado había un hombre construyendo sobre la piedra, sobre la roca. Y obviamente costaba mucho más. Pero Jesús cuenta que llega un momento, una situación que los dos comparten. Hay situaciones que llega la tormenta. Y la persona que había construido sobre el mar, que tal vez sus cimientos estaban muy bien puestos, pero que estaban puestos sobre una base que no tenía que estar ahí, sobre una base que era más sencilla aparentemente al principio, pero que era más liviana, que no tenía la fortaleza, simplemente esa casa se derrumbó, cayó. Pero el que estaba sobre la roca, aunque costó mucho más, aunque probablemente costó más sudor, esa casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque su base, porque donde puso sus cimientos, estaba muy bien fuerte. Y eso representa a Cristo Jesús. Representa a Cristo. Nosotros, ¿dónde estamos poniendo nuestra casa? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida? ¿Dónde estamos poniendo nuestra familia, nuestro trabajo? ¿Sobre qué estamos cimentando? Y esa es la cuestión. Perseverar hasta el fin. Que cuando venga la tormenta, cuando estemos con Cristo, como Pedro estaba con Cristo enfrente, Él siempre va a poder tendernos de la mano y decir, vamos adelante. No importa que venga la tormenta, tú y yo vamos a seguir adelante. No importa que venga todo esto que dice en Mateo 24, que pueda venir guerras, destrucción, pestes, que puedan venir falsos profetas. Cristo va a estar siempre ahí porque ha prometido que no nos va a abandonar nunca. Siempre va a estar ahí. Y lo importante va a ser que el cristiano persevere. Pero ¿cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos aguantar si estamos lejos de Cristo? Imagínate que en un momento tú caes o que Pedro cae. Si Cristo estuviera muy lejos de Pedro, ¿cómo podía tenderle la mano? ¿Cómo podía Cristo tenderle la mano? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos alejamos de esa base, de ese simiente. Nosotros somos los que decidimos construir en la playa y no construir en la roca, no construir en Él. Si yo decido cimentar mi vida en otras cuestiones, que no es Cristo Jesús, yo corro el riesgo de no ponerme en el lugar correcto para que el Señor pueda rescatarme. Por supuesto, Dios todo lo puede. Y Dios puede salvar a cualquier ser humano, no importa en qué posición esté. Pero sin duda alguna también el ser humano tiene que decidir seguir con Cristo para que pueda perseverar hasta el final como cristiano. Cuando Cristo viene y te rescata, te da la mano y te lleva a la roca y te dice, construye sobre mí. Tienes que construir sobre mí. Está claro que el conflicto se da en el mundo espiritual. En quién depositas tu confianza, en a quién quieres tú servir. Y los tiempos descritos en el capítulo 24 no son tiempos buenos, son tiempos duros que van a sacudir bien la fe de cada cristiano fiel y de cada persona que quiere servir de verdad a un Dios real. Y tenemos varios textos que nos indican que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañadores. Es una lucha tremenda y lo peor es cuando desconoces la manera de ataque del enemigo. Pero vemos a Jesús que nos lo explica claramente. Pasará esto, lo otro. Estaros atentos. Hay muchas señales, pero mi venida no será en aquel momento. Y nos va describiendo en adelante cuándo va a ser el tiempo y cuándo va a ser el momento de su llegada. Por eso es importante que nosotros sepamos que siendo esclavos del pecado, cuando Cristo murió en la cruz, Él nos dio la libertad para poder escoger. Y cada uno de nosotros tenemos la libertad de poder escoger si nuestra vida la ponemos en Cristo o no. Eso es algo que se nos da y cada uno lo tenemos. Es importante, como bien decía Josías, en dónde estamos construyendo. Sobre todo porque el hombre posmoderno no le interesa tanto los temas del futuro, sino que vive más bien en el presente. Y vivir en el presente es muy bueno, pero vivir en el presente sin ignorar o proyectar nada de cara al futuro, pues es una de las advertencias que Jesús está dando aquí para nuestro tiempo. Entonces Jesús aquí nos advierte y nos pregunta dónde estás construyendo tu vida, ¿no? Porque la decisión será nuestra cada día. Las decisiones no se hacen en los cumpleaños ni se hace el día de fin de año, ¿no? Las decisiones se van haciendo cada día, en los pequeños momentos. Y construir tu vida sobre una base sólida es lo único que te puede salvar, de todos estos problemas que pueda haber a nuestro alrededor, ¿no? Y Jesús dijo en Mateo 28 que Él no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros hasta
el fin del mundo, ¿no? Y mira, el salmista también lo dice de otra forma. Dice, Salmos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores, sino que antes en la ley del Señor se deleita y en su ley medita de día y de noche. Es decir, alguien que entiende que la ley de Dios es buena para su vida, alguien que le ha entregado su vida a Cristo. Dice así: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja arrebatada por el viento. Es decir, aquí el salmista habla de un árbol plantado que está bien sujeto, arraigado a la tierra y está bien firme ahí, en terreno sólido. Y cuando vienen los problemas, ese árbol sigue todavía plantado. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 6-7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe. Es interesante que a lo de lo que dice el salmista, habla de que nosotros debemos estar arraigados, como dice Pablo, arraigados en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque a veces nos podemos quedar simplemente en el terreno espiritual. Pero cuidado, porque la espiritualidad, según el texto bíblico, tiene que traducirse también en creencia. Y la Biblia nos ha dejado creencias para que nuestra espiritualidad esté basada en algo sólido. Y esos dos conceptos se traducen ¿en qué? Se traducen en la ética, en cómo yo me comporto de cara hacia los demás. Es decir, mi espiritualidad tiene que estar arraigada en las creencias, no las mías, sino las de Jesús. Y eso se traduce en una ética, en mi relación con el prójimo. Entonces yo me puedo quedar en la espiritualidad, pero la espiritualidad, realmente dice el salmista que esto es, al final vienen los vientos y como la paja se lo lleva, ¿no? Si no se traduce en unas creencias sólidas, en lo que Cristo nos ha enseñado, en lo que Él ha fundamentado, en lo que Él nos ha enseñado el camino que debemos de seguir, en los mandamientos de Dios, que todos apuntan a Él, cualquier cosa que nos pase se basará simplemente en unos sentimientos, en unas emociones. Y los sentimientos y las emociones se disipan como el viento. Por eso, Pablo, me gusta el concepto, ¿no? Arraigados y edificados en Cristo. Porque en Cristo puede venir el enemigo, puede venir terremotos, puede venir catástrofes, puede venir lo que quieras. Pero en Cristo yo estoy más que vencedor. No hay nadie que pueda apartarme de ese amor, porque está bien fundamentado. Es Cristo Jesús, es el Rey de Reyes, el Creador, el Salvador y desde luego el que tiene el control toda la historia de este mundo. Como bien dice Israel, este siglo nos propone que creamos, que creer es algo importante. Sí. Pero no solamente tenemos que creer, no debemos de creer en algo, tenemos que creer en Cristo. La salvación viene de creer en Él, en el Salvador. Hay un texto que me gusta mucho. Fíjate, si ya Pablo tenía esos problemas con los primeros cristianos y ya estaban siendo engañados, que Pablo tiene que escribir en 1 Corintios 3 al 11, habla sobre en qué estaban cimentados los cristianos sus creencias en ese momento. Unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, yo soy de tal, claro, yo soy de esta dominación, yo soy de la otra. Y Pablo aquí tiene que escribir por esa necesidad para responder ante estas cuestiones, ante esta problemática, y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento, sobre Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de uno se quema, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es muy interesante porque aquí Pablo dice, ten cuidado dónde edificas. Puedes edificar en Cristo, pero incluso puedes edificar en Cristo, como dice muy bien Israel, sobre una espiritualidad vacía y puedes ponerle oro, hojarasca, madera. Y dice, no, sobre Cristo no pongas nada. Cristo es el único fundamento. Y llegará un momento donde vendrá el fuego. Y aquí habla de un juicio. Aquí habla de unos tiempos complicados. Dice, la obra de algunos será derribada. La obra de algunos será caída. ¿Por qué? Porque su fundamento no es sólido. Porque cree en algo. Yo no quiero hablarte de valores. Yo no quiero, como cristianos debemos hablar de valores. Queremos hablar de quién creó los valores. Queremos hablar del fundamento, del quien creó
todo esto a nosotros y hacia dónde vamos. De la persona. Por supuesto, de la persona. De esa persona que vino aquí y nos habló de cómo es correcto vivir, cómo Él se hizo tan siervo que incluso llegó hasta la muerte. Y cómo debería ser nuestra actitud, aunque los tiempos son difíciles. Es importante que si hacemos una pequeña reflexión, podemos ver cómo a lo largo de la historia los seres humanos han depositado su confianza y su esperanza en cosas, en políticos, en la razón, en la ciencia, en la tecnología y muchas cosas más. La lectura la podemos hacer en este mundo. Nunca ha habido tanta ciencia ni tantos avances como hoy en día, ¿no? Y sin embargo vemos que cada vez es más grande las catástrofes que hay, las separaciones que hay entre personas de más recursos y menos recursos, mucha más hambre, mucho más peligro en el mundo y todo va hacia peor, ¿no? Pedro dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre, todo lo que el hombre pueda hacer es como la flor de la hierba. Y ahora dice el texto, la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Ni la hierba ni la flor, las dos caen, las dos terminan. Entonces, depositar nuestra confianza en pensar que va a venir un día un gobierno que vaya a quitar todos los problemas del mundo, en que un día va a salir una cura para todas las enfermedades del mundo, en que la naturaleza va a dejar de removerse, pues nos indica que no es así, sino que todo va hacia peor. Y nuestra seguridad, la Biblia, la propuesta bíblica, la propuesta de la palabra de Dios es que nuestra seguridad está en Cristo. Y si nosotros aprendemos a vivir en Cristo, no como una creencia mística, sino como algo real, a practicar cada día, a entregarnos nuestra vida a Él, a estudiar las Escrituras, a orar y a poner en práctica lo que Él nos enseña, desde luego que es la manera de permanecer y construir nuestra vida en terreno sólido, ¿no? En construir y crecer. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida en esa roca, que cuando vengan los problemas y las dificultades, pues no habrá quien la destruya. Decías antes, ¿verdad?, que nuestra espiritualidad debe traducirse en las creencias, arraigadas en las creencias, en la palabra de Dios, y vivencias también, porque me encanta cuando leo este capítulo de Mateo 24, que también nos llama a vivencias. En el versículo 14, Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que a veces nos preocupamos mucho por algunas de las señales. Esta señal sí podemos ser partícipe de ella activamente, porque nosotros sí podemos estar predicando el Evangelio. A veces nos preocupamos por hacer teorías de cuándo vendrá Cristo, tratar de buscar fechas, cuando lo más importante es estar predicando el Evangelio para que Cristo vuelva. Porque, además, es una señal que nos dice que cuando se haga esto, entonces va a venir el fin. Claro. Así que nuestro deber como cristianos es sí, estar atento al resto de las señales. Tenemos que estar apercibidos, como nos llama el Maestro. Y Nelson, es importante que enfaticemos en que Jesús dijo que predicáramos el Evangelio. Pero claro, el Evangelio no es estar predicando sobre lo malo, sobre las catástrofes, sobre los gobiernos, sobre los políticos. No es ese el Evangelio. El Evangelio no es enfatizar en lo mal que está todo, sino el Evangelio tiene que ver pues, lo que Cristo, los patriarcas, los profetas y lo que Cristo mismo anunció, ¿no? Es la persona y la obra de Cristo. Predicar un evangelio del miedo no tiene efectos buenos en la vida de las personas, porque la gente está harta de estas cosas. La gente lo que necesitamos según la Biblia, es a un Dios todopoderoso que sea capaz de transformar nuestras vidas y que nos ayude hoy mismo en nuestra vida, como en cada uno de nuestra vida, en los problemas que tengamos. Así que, queridos amigos, tú también, vosotros y nosotros podemos todos participar dando cumplimiento a este capítulo profético, porque todos podemos participar predicando el Evangelio, predicando que Jesús viene, esas buenas nuevas de salvación. Jesús viene a salvarnos. Si solamente nos quedamos con el mensaje negativo, sería triste. ¿De qué modo
Dios además velará por sus hijos en los últimos días. Bueno, la Biblia nos habla ampliamente de cómo Dios siempre ha estado con el pueblo, a pesar de que nosotros nos hemos alejado constantemente, de que el pueblo de Israel se alejó, de que los profetas se alejaron, a pesar de que el pueblo que recibió a Jesús también se alejó de él, no le recibió, etc. Vemos aquí constantemente un patrón de comportamiento de Dios que es un patrón de amor, que su carácter es de amor. Entonces lo vemos constantemente que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad, que Él está con nosotros a pesar de que nosotros nos alejemos, que Él nos salva a pesar de que nosotros hacemos casi constantes esfuerzos por perdernos. Entonces, de esta manera, vemos que Dios, ¿cómo va a velar? Con mucho amor y nunca nos va a abandonar. Jesús mismo lo prometió, yo voy a estar con vosotros hasta el final de los días. Yo los voy a acompañar en todos estos momentos. Muy bien dijo también que el Espíritu Santo nos iba a acompañar incluso cuando tengamos que ponernos enfrente de personas para hablar. Él siempre nos va a acompañar y sí, tenemos la seguridad de que Jesús va a estar con nosotros hasta el último de los días que Él venga por nosotros. Él siempre va a velar por nosotros, Él siempre nos va a querer, nos va a amar y nos va a proteger de estas cuestiones. Va a estar a nuestro lado y siempre nos va a acompañar. Es cierto que no podemos caer en la equivocación de que Jesús nos ha prometido que no nos va a pasar nada, ¿no? Eso es importante porque Jesús nunca ha prometido tal cosa. Sino él incluso ha dicho, si a mí esto me lo hicieron, pues imaginaros a vosotros. Sin embargo, la promesa bíblica es que Él va a estar con nosotros siempre para poder sobreponernos a cualquier circunstancia. Que la garantía de la salvación la tenemos ahí. Tenemos al Espíritu Santo que fue enviado por Jesús cuando ascendió al cielo. Tenemos los ángeles de Dios que también trabajan en este mundo para proteger a su pueblo. Y vemos ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo la cantidad de cosas, ¿no? El 1 Corintios 4, por ejemplo, dice las veces que él fue pues, perseguido, que las situaciones que tuvo que afrontar, incluso llegó casi a morir varias veces, y sin embargo él dice que salió siempre más que vencedor en todas ellas, ¿no? Obviamente el que habla por medio de Pablo no es un ser humano. Quien habla a través de Pablo pues es el poder de Dios, ¿no? Es el poder de Dios. Y ese poder de Dios es para cada uno de nosotros. Entonces no debemos de especular tampoco en estas cosas, simplemente nuestros pensamientos que nos lleven cada día a Cristo, a Cristo. Esa es mi preocupación, estar en Cristo, estar en Cristo. Y lo que tenga que venir y que tenga que pasar, pues somos más que vencedores en Cristo. Fíjate que ya Jesús en Mateo 24 dijo, entonces os entregarán, ¿hablando a quién? A los discípulos. Os entregarán a la tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Entonces, esta es una profecía muy importante. Dice, ustedes serán odiados por causa de mi nombre. Y ya los primeros cristianos ya sufrían por predicar el nombre de Cristo. Ya los primeros cristianos eran perseguidos por unirse y amar a Cristo con todo su corazón. Hay un texto precioso en 2 Corintios 4 que nos relata muy bien cómo estaban esos cristianos. Que dice, 4:7 dice, pero tenemos estos tesoros, la salvación la tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí Pablo empieza a relatar cómo estaban. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos siendo derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Me gusta mucho esta dicotomía entre estos dos conceptos, que dice, estoy siendo perseguido, pero no estoy desamparado. Y es muy bien lo que dice Israel. Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los días. Pero también Él profetizó, con el dolor de su corazón, que íbamos a ser odiados por un mundo que no comprendía el mensaje del Evangelio. Que íbamos a hacer locura cuando nosotros predicáramos. Que íbamos a ser incluso, nos podían llamar irracionales. Y que se nos iba a perseguir, que se nos iba a entregar hasta la muerte a muchos de nosotros, lamentablemente, de los que creen y profesan la fe de Cristo. Pero Él dijo que aunque estuviéramos perseguidos, no íbamos a estar desamparados nunca. Aunque nos derribaran, nunca nos iban a destruir. Y esa es la actitud del cristiano, que debe forjar ante estos tiempos difíciles. De saber que la promesa y nuestro fundamento es en Cristo Jesús y que a pesar de las circunstancias, siempre tenemos que buscarle porque Él nos va a acompañar hasta el último de los días. Sí, como recomiendo a nuestros amigos, el versículo de Jeremías 39, 17. Pero en aquel día yo te libraré, dice el Eterno. Así que dejemos
también en las manos del Señor todas nuestras preocupaciones. Y me gustaría en los minutitos que quedan que pudiésemos hablar algo del capítulo 25, ¿verdad? Sobre todo de esa parábola que se presenta allí, la parábola de las 10 vírgenes. El capítulo 25 también hace énfasis en la llegada de Cristo, pero también en el juicio, porque toda esta velada que tenemos que tener es para mantenernos en unas condiciones propicias a la salvación, ¿no? Permanecer en Cristo para seguir con Cristo. El juicio ya sabemos que ya se está procesando en este momento en el cielo, y sabemos también, tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 22, la afirmación que hace Cristo: mira que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Todo esto se acabará con la llegada de Cristo y con la recompensa para los que siguieron en sus indicaciones, y también con el pago de lo que se merece por parte del mal y del pecado. Esto quiere decir que el cristiano, y la pregunta de las 10 vírgenes es muy importante, porque lo que refleja esta parábola es una actitud. La actitud del cristiano ante un momento de noche, ante esperar algo. Aquí estas 10 vírgenes, nos cuenta la parábola, que estaban esperando a que la boda empezara, a que estos dos novios se unieran, al canto del novio diciendo: vengo ya empieza todo esto. Entonces algunas se durmieron, otras estuvieron despiertas velando. Entonces Cristo constantemente nos dice sobre esto. Hay un concepto muy importante que dice: yo vengo como ladrón en la noche. Yo vendré, pero nadie sabrá el día ni la hora. Entonces nuestra actitud tiene que ser siempre de una espera activa, de una espera constante, como si Cristo viniera ya mañana, como si Cristo ya haya venido para mí hoy. Cristo para mí y el Evangelio y las buenas nuevas ya están aquí, ya las tengo que vivir presentes en mi cuerpo. Por lo tanto, la espera es de velar. Si tú sabes que un ladrón vendrá por la noche, nunca vas a saber cuándo viene el ladrón. Nunca sabes cuándo vendrá el ladrón a robarte, porque si no estarías esperándolo a la hora con la policía. ¿Para qué? Para que no entrara. Nuestra actitud no tiene que ser esa. Nuestra actitud tiene que ser de estar esperando todas las noches, velar constantemente. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a venir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y esa es la actitud. La prueba de los 10 vírgenes lo quiere reflejar, es la actitud del cristiano ante una espera, que tiene que ser una espera activa, no pasiva. No tengo que dormirme y esperar a que mi lámpara probablemente esté en los últimos goteos, sino al contrario, tengo que proveer eso, tengo que acercarme al Espíritu Santo para que Él dé aceite, para que mi fuego pueda ser constante, continuo. Entonces tenemos que estar siempre arraigados a Cristo, al Espíritu Santo, para que Él nos motive, nos anime a seguir adelante, y no sea que algún día nos quedemos dormidos, nos descuidemos y esa llama simplemente se apague en nuestro corazón, y probablemente Cristo venga y esa llama se haya apagado. ¿Por qué? Porque estábamos dormidos, porque no estamos en el Espíritu Santo, porque nadie nos daba aceite, nadie nos proveía de ello. Por lo tanto, tenemos que estar arraigados siempre en la Biblia, en el Espíritu Santo, en Cristo. ¿Para qué? Para esperarlo. El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, como bien decíamos, son 2 capítulos proféticos, y es muy interesante cómo el capítulo 24 Jesús advierte y nos muestra las señales para aquellos que han decidido un día caminar con Él. Sin embargo, no todos los que un día decidieron caminar con Él, desde luego, entrarán en el reino de Dios. Porque en el capítulo 25, como bien decía Josías, ya un poquito antes, después de que Jesús explique las señales, pues ahora Jesús empieza a contar diferentes parábolas, cuenta varias, y todas ellas tienen que ver con lo que hemos hecho con el Evangelio. Todas tienen que ver con eso, con la actitud, tienen que ver con el corazón, tienen que ver con lo que Dios puede leer, que es lo que está dentro, la inclinación, las motivaciones. La vida práctica. No lo que está fuera, sino lo que habíamos hablado. ¿Qué hacemos con nuestra espiritualidad, con nuestras creencias, y qué tiene que ver eso con nuestra relación con Dios y con los demás? Entonces, en el capítulo 25, fíjate qué interesante, al final habla del juicio divino, y dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono.
y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, Dios está haciendo aquí un juicio, y dice que hará una separación entre unos y otros. Y ahora sigue diciendo, pondré a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y ahora le habla a los de su derecha y les dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis. Y entonces ellos preguntan, ¿cuándo hemos hecho estas cosas? Es decir, estas personas que están a la derecha no son conscientes de lo que han hecho. Ellos ha sido una motivación inconsciente, como si alguien estuviera trabajando en sus corazones. Cristo les dice, venid aquí, benditos de mi Padre. Es decir, tiene como una consideración por ellos, pero ellos no son conscientes de lo que han hecho. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo está en la vida de uno, la manera de vivir está viviendo en Cristo. Entonces su manera de trabajar hacia los demás y el amor hacia los demás es natural. Entonces ahora les habla a los de la izquierda. En el versículo 41 del capítulo 25 de Mateo, dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaros de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis. Y entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero y o desnudo? Y entonces responde, os aseguro que al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacérmelo a mí. Fíjate qué interesante, que todo al final se basa en las cosas pequeñas, en los frutos, en dónde tienes tu árbol plantado, en dónde estás construyendo. Cuando uno construye en Cristo, lo que sale del corazón pues es el amor hacia el prójimo. Pero cuando uno vive en un Cristo místico y solamente de cosas que realmente uno no practica lo que Cristo le enseñó, lo que le sale pues es realmente el egoísmo. Y como Dios puede leer el corazón de cada uno de nosotros, desde luego que el juicio final, lo que se trata aquí, en el capítulo 25 a finales, se trata de que Cristo reconoce a unos como que han dejado trabajar dentro de su corazón y otros que vivían una religión. Es verdad, la religión la vivían. Ellos no estaban como desocupados todo el día, sino estaban haciendo cosas. Sin embargo, Cristo no los reconoce. ¿Por qué razón? Porque Jesús no pudo, el Espíritu Santo no pudo operar y trabajar en sus vidas. Ahí viene el papel de los dones. Perdón, los dones, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, lo que hace es expresarlo por medio de dones, lo cual es como un árbol. Cuando el árbol crece, los frutos no es para él, los frutos son para compartirlos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando como las vírgenes vamos por aceite constantemente, la llama iluminará donde quiera que estés. La llama lo que hará es propagarse. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver y por medio también puedan buscar aceite, del correcto aceite del Espíritu Santo, y los dones se multiplicarán y se dejarán ver a todos los demás. Agradecemos a Dios por la Escritura, porque si no fuera por estas enseñanzas, a lo mejor alguno podría estar engañado. Y me gustaría dar un texto que para mí hace mucho eco en mi mente, en mi corazón. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Sí, entonces Cristo lo dice en Mateo 24, 42, ya para terminar, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Entonces la palabra es importantísima, velad, esperar. Incluso en esa noche, en ese momento de oscuridad, velar, orar y velar. Y es muy importante, es una actitud que tiene que venir del corazón, que tenemos que expresarlo hacia el mundo. Somos cristianos, estamos esperando que venga Cristo Jesús y por eso nosotros lo expresamos poniendo nuestros dones, compartimos, amamos a los demás y como dice Martin Luther King, aún sabiendo que el mundo se acabará mañana, yo plantaría un árbol. Yo aún pondría todas mis fuerzas, todos mis dones, ¿para qué? Para propagar el Evangelio y que todos escucharan de Jesús. Así que en cierta medida, ¿verdad? Estos dos capítulos también transmiten esperanza. La esperanza certera de que Jesús viene. Que esas señales nos están diciendo que vuelve pronto, que el Señor vuelve pronto y que tenemos que estar listos, preparándonos y también preparando a otros, ¿no? Dando a conocer el Evangelio a otros para que también tengan la oportunidad de encontrarse muy pronto con Jesús. Es extraordinario, ¿verdad? Estos capítulos han sido
extraordinarios. Os recomendamos, queridos amigos, que en vuestras casas, con más detenimiento, podáis seguir profundizando, tanto en el 24 como en el 25. Ciertamente, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, si le dejamos obrar, por supuesto, y es capaz de darnos una nueva naturaleza. Dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Cristo. Ahora es Él quien nos guía. Él, nuestro mejor amigo. Solo una experiencia real de relación íntima con Jesús nos alejará del falso cristianismo. Si no vivimos estudiando e interesados en imitar el carácter de Cristo, podemos considerarnos cristianos, pero ¿sabéis? No lo somos. Así que busquemos a Jesús de todo corazón, permitamos al Espíritu Santo transformarnos y cuando caigamos nos levantaremos con su ayuda, con la mano del Señor. Aprendamos a confiar en el Señor y Él cambiará nuestra vida. Necesitamos conocer el tiempo en el que estamos viviendo e identificar los síntomas del fin a la luz de las evidencias de Jesús. Podemos percibir la urgencia del momento e intensificar nuestra esperanza sabiendo, además, que nuestro final puede llegar en cualquier momento. Preparémonos para conocer a Dios, cambiemos nuestras prioridades, estudiemos la Biblia para estar prevenidos de los falsos mesías y los engaños del enemigo. El tiempo de nuestro mundo se acaba. Más allá de las profecías bíblicas, también la naturaleza gime. El Señor vendrá antes que acabemos de destruir esta tierra. Por otro lado, nuestro tiempo es una incógnita. No sabemos si mañana despertaremos. Podemos pasar al descanso en cualquier momento. Por eso debemos vivir cada minuto de nuestra vida de la mano de Cristo, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte o de su venida, estemos preparados para encontrarnos con Él. Bien, amigos, tenemos que despedirnos, pero antes os recuerdo que si queréis el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratis, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto. El hombre que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. El que había recibido el don más pequeño fue el que dejó su talento sin mejorar. Aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa de servir a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, piensan que están justificados para no hacer nada. En esto se equivocan. El Señor está probando el carácter por la manera en la que distribuye los dones. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado igualmente, tal como enterró el único que recibió. El mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. El que es confiable en lo poco, también lo será en lo mucho. La importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad, no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. La edificación de nuestro carácter se verá llena de riesgos si menospreciamos la importancia de las pequeñas cosas. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor,
a través del Apocalipsis o Valores de Siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.